Adelante, pastor. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tus bendiciones, por este día y la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Quisiéramos pedirte que el Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, esté con nosotros para que nos ayude a entenderla. Te pido también para que cada uno de los que están aquí conectados puedan recibir también el Espíritu Santo y de esa manera entender el tema. Bendice tu iglesia de Cristo Rey, a cada uno de los que están pendientes de esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora para alabar el nombre de nuestro Señor vamos a hacerlo entonando las estrofas del mismo número 313. Dios odia el pecado. Sí, pero es ese. El juicio empezó. Ese es el himno, 313. El juicio empezó, los libros se abrieron, como estaremos ante Dios. Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. Como estaremos ante el juez, como estaremos ante el juez, cuántos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictarán. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cuántos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy? ¿Cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar y cada caso quede sellado sin que haya otra apelación? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cuántos hallados o perdonados, Cristo ofrece Amén. Les invitamos a nuestros hermanos a buscar la lectura bíblica de esta mañana. La encontramos en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio.
Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahora con esta palabra de Dios los invito para que reverentemente tengamos una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Dios y eterno Rey del cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, estar una vez más reunidos en tu santo nombre, como iglesia, Señor, y como tu pueblo. Te pedimos una bendición muy especial, Padre Celestial, por el pastor que has traído hoy para que trace tu santa palabra, que tu Santo Espíritu pueda morar en él y que sean palabras de vida para vida. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga un eco en nuestros corazones. Dispón, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón, Padre Celestial, para entregarnos en este momento en tu presencia, Señor, y poder disfrutar de este maná que has traído hoy para nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Bendice a todos los que estamos aquí reunidos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana le damos la bienvenida a todos los presentes de esta transmisión. También al pastor Rodrigo, quien ha sido el instrumento escogido por Dios para traer palabra de vida, para vida eterna a nuestros oídos. Esperamos que la Iglesia de Cristo Rey pueda disfrutar de esta temática. Pastor, Dios le bendiga, el tiempo y el espacio es suyo. Muy bien, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad que me dan de estar a través de este medio para ver de pronto a algunos que tenían la cámara encendida y también para saludar a muchos hermanos que quiero y aprecio mucho en esa iglesia. Pues fui pastor hace muchos años de ella y tuve la oportunidad de visitarlos y de conocerlos en su casa y me alegra mucho estar aquí con ustedes. Esta semana pues ocurrió algo que era interesante. Fui con mi hermana para que fuera vacunada aquí a Confama, que está junto al supermercado o a la plaza de mercados de la América. Y ahí pasó alguien y yo miré, pues como el tapabocas es muy difícil, miré los ojos y dije, hey, yo conozco esos ojos. ¿Quién será? Pero yo decía, ¿será o no será? Así que luego me senté y cuando me senté detrás del computador decía Laura. Y yo dije, es Laurita. Entonces me paré y fui y la saludé. Allí estaba ella, qué alegría verla. La conozco desde muy niña, conocí a sus padres solteros en la Iglesia Central de Medellín y ahora verla hecha una mujer y una profesional, eso me alegró mucho. Así que fue una coincidencia, ya que esta semana me tocaba también predicar aquí en la Iglesia de Cristo Rey. Así es que lo recuerdo mucho y siempre sigo, aunque sea de lejos, las noticias de la Iglesia de Cristo Rey, pues es una iglesia que estimo mucho y es una iglesia donde hay personas que son muy queridas para mí. Así es que muchas gracias por la invitación. Yo estudié en la Universidad de Antioquia en el año 1975 hasta 1979. Y en esa época, los 2 primeros años que se veían, había mucha materia que que eran de humanidades. Así que había psicología, había sociología, había antropología. Recuerdo que la clase de sociología en uno de los semestres fue dada por un sacerdote jesuita. Y aquel hombre pues hablaba acerca de todo el aspecto sociológico, la manera como están conformadas las sociedades, los diferentes tipos de sociedades, todas esas cosas. Y un día llegó con una pregunta al salón y dijo, ¿ustedes creen que hay infierno? Así que levanten la mano los que crean que el infierno existe. Entonces, algunos levantaron la mano. Y luego, ¿cuántos creen que el infierno no existe? Muy poquitos levantaron la mano. Luego él aclaró y dijo, pues para que sepan, el infierno no existe ni existirá jamás. Porque si Dios es amor, ¿cómo podemos entender que un Dios que es amor pueda destruir y castigar a los seres que no creen en él, que no lo aceptaron o que no pudieron vivir de acuerdo a las normas que Dios estableció? Así que me pareció extraño ese concepto.
pero es un concepto que se ha regado mucho hoy en el cristianismo, porque el cristianismo está predicando a un Cristo y a un Dios que es amor, pero no predican la justicia de ese Dios, ni creen en la justicia de ese Dios, sino que creen que ese Dios es como una gelatina y que es un Dios que no le hace mal a nadie. Ustedes ven que la gelatina se la dan en los hospitales a todos los enfermos, ¿cierto? No importa la enfermedad que tenga, le dan gelatina porque es una fuente de proteína. Así es que como no le hace mal a nadie, entonces se la dan a todo mundo. Así algunos piensan que Dios es así, que Dios es como una especie de gelatina que no le hace mal a nadie, o como un vaso de agua que no le hace mal a nadie. Pero déjenme decirles una cosa, que Dios es amor, pero también es justicia. Y me llamó la atención lo que decía aquel hombre jesuita, porque desconocía el aspecto de la justicia de Dios. Y muchos también hoy desconocen, y aún entre cristianos, muchos desconocen la justicia de Dios, no creen ni aceptan la justicia de Dios, sino que piensan que Dios al final se las va a arreglar para salvar a todos los seres humanos. Y el otro problema que tenemos actualmente es una confusión de valores y de principios y de moral, porque ahora todo se considera que es lícito y todo se considera bueno, aún entre cristianos y aún entre nosotros como adventistas, porque pensamos que no debemos nosotros juzgar, ni deberíamos nosotros mencionar qué es bueno y qué es lo malo. De ahí que hay mucha confusión dentro de nuestra iglesia porque a veces tenemos temor de pronunciarnos sobre cosas que no están de acuerdo a las sagradas escrituras y no nos pronunciamos con respecto a ellas para no ganar enemistades o no crear enemistades a la iglesia. Entonces no las mencionamos ni las aceptamos y a veces aceptamos aún hasta convivir con ellas. Así que cuando a veces se han levantado movimientos pro aborto, muchos de la iglesia se quedan callados y no son capaces de decir, no, eso es malo, eso es pecado, sino que se quedan callados y no metamos en ese tema. Y aún muchos de nuestra iglesia pueden considerar que sí, que cada mujer es dueña de su propio cuerpo y puede decidir si aborta o no. Así que eso es una confusión. También en el mismo caso de la comunidad LGTBI, acerca de muchos adventistas consideran, bueno, esa es su vida, esa es su manera de ser, es lo que ellos han escogido y no se atreven a pronunciarse si es bueno o si es malo, porque simplemente no quieren ganar enemistades o no quieren ganar problemas y más bien lo dejan así sin pronunciarse, dando por sentado, entonces, dando por sentado que apoyan esas posiciones y esos pensamientos. Déjenme decirles que Dios no está de acuerdo con eso. Para Dios es claro que es bueno y que es malo. Para Dios es claro y Dios no está de acuerdo con lo malo, con el pecado, con la maldad. Dios no está de acuerdo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios capítulo 3, Dios lo deja claro. Y dice en el versículo 31, dice de la siguiente manera: no envidies a la gente violenta, ni escojas ninguno de sus caminos. Versículo 32, porque al Señor le repugnan los perversos, pero es amigo de los hombres honrados. Que dice que Dios le repugna. En otras versiones dice Dios odia a los perversos. Y así es, recuerden que el proverbista Salomón dice que hay cosas que Dios odia, que Dios siente mal cuando las veo, cuando las huele. Así es que es claro, Dios no permite y no está de acuerdo con la maldad ni el pecado. Y nosotros como su pueblo deberíamos estar listos a pronunciarnos o cuando nos pregunten sobre un tema de eso, no dejarlo como en el aire y no dejarlos como en el limbo, sino sentar claramente nuestra posición sobre ese concepto. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, es interesante lo que allí presenta el apóstol Pablo. Y cuando se presentan esas cosas o se presentan personas que están viviendo en pecado, simplemente tratan de callarnos diciendo, ¿y quién es usted para juzgar a la otra persona? ¿O quién es usted para que diga que lo que él está haciendo es bueno o malo? No,
no debemos juzgar, y con esa manera queremos callar a las personas que tratan de decirnos que lo que se está haciendo está mal hecho. En Primera de Corintios, en el capítulo 5, es interesante lo que sucede allí. Y el versículo empieza, el capítulo 5, versículo 1, dice así: de cierto se oye. En otras versiones dice, de cierto ya es de conocimiento público. Así lo mencionan las otras versiones. Así es que de cierto se oye y es de conocimiento público que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Así dice el apóstol Pablo. No se pone a decir, bueno, que hay una desviación sexual, que es que hay un problema sexual o que hay una conducta inmoral. No dice, no. Se oye que entre ustedes hay un problema y es la fornicación. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 2 me interesa mucho lo que dice allí. Y vosotros, en unas versiones dice, ¿y vosotros sois qué? Indiferentes. ¿Cómo le está diciendo? ¿Y vosotros sois qué? Indiferentes. Dentro de la iglesia está el problema de fornicación, dice el apóstol Pablo, y una fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, como es que un hombre esté tomando y esté cometiendo fornicación con su ¿qué? Con la esposa de su padre. Así es que les dice, claro, no, es que eso es inconcebible. Y ustedes, como iglesia, son indiferentes ante el pecado que se está presentando. ¿Cómo le dice? Son indiferentes, sí, claro. Pero aún más, él les está mencionando ayer y ustedes están alcahueteando ese pecado que hay entre ustedes. Y se quedan callados y lo tapan y no lo denuncian. Y el apóstol Pablo dice, vean, señores, yo ya he juzgado al que tal cosa hizo. Y yo les pido que lo despidan de la congregación, que lo echen de la congregación para que lo dejen en las manos de ¿quién? De Satanás. Eso es lo que él dice. Fíjense que él no le da temor decirle al pecado cómo se llama y mencionar eso. Pero a nosotros las cosas que suceden en nuestra sociedad, y aún puede ser dentro de nuestra misma iglesia, nosotros las alcahueteamos o las tapamos o somos indiferentes. Y bueno, ese es problema de cada uno. Y dice el apóstol Pablo ahí, mire, es que ustedes no han entendido, no han leído que un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes permiten ese pecado dentro de su congregación, eso se va a regar. Entonces dicen, bueno, como fulano de tal lo hace, y no le dicen nada, yo también lo puedo hacer. Y son pecados y males que se van esparciendo dentro de nuestras congregaciones. Así es que miren ustedes que Dios no está de acuerdo y el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo así? Y Pablo está diciendo, bueno, es que yo ya juzgué, ahora les toca a ustedes juzgar, sentarse y tomar la decisión de separar a esa persona de la congregación y dejarlo en manos de Satanás. Para que muera en la carne, pero viva en el espíritu. Es decir, porque si ese hombre que está dentro de la iglesia no han hecho nada, él piensa que lo que está haciendo es bien. Al separarlo de la iglesia, él va a tener que razonar y pensar que está actuando mal y que debe cambiar su conducta. Pero mientras se le siga teniendo en la iglesia, alcahueteando y siendo indiferentes con él, él va a pensar que está bien. Y eso sucede en nuestra sociedad. Y a veces como cristianos no nos atrevemos a decir, si algún vecino, algún amigo, un profesor, un compañero de trabajo nos habla acerca del pecado, nosotros no somos capaces de decir, eso está mal hecho. Si un compañero va y le dice, es que vos qué pensás del problema del homosexualismo. No, pues ese es un tema de cada uno, cada cual verá, Dios es el que juzga, Dios decidirá, pero no es capaz de sentar una posición y decir, no, las sagradas escrituras dicen que eso es pecado. Y no estamos de acuerdo con él, no sentamos una posición, sino que nos vamos por las ramas y tratamos de que las cosas no se vean ni se sientan tan graves. No, yo creo que nosotros debemos ser claros y no mostrar nuestra posición, sino la posición de las Sagradas Escrituras. No nuestros conceptos ni nuestras opiniones, sino lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay en estos días mucha controversia por las protestas que se están presentando en nuestro país. Y dentro de las protestas, algunas hay muchas diferencias. Muchos están de acuerdo con todo lo que se hace. Otros podemos decir, no estamos de acuerdo. Yo pienso y creo que se deben hacer las marchas y se deben hacer las protestas y se debe salir, pero en paz y sin violencia.
Nosotros como iglesia hemos hecho marchas en contra del pecado, en contra de la drogadicción, contra el abuso de la mujer, contra la violencia infantil, contra el maltrato infantil, contra el abuso infantil. Lo hemos hecho y ustedes han participado en algunas que hemos hecho. Pero fíjense que eso está bien, hay que denunciar esas cosas. Pero a veces algunos, y todas esas protestas se hacen en paz. He visto en estos días 3 manifestaciones y he visto cómo muchas de ellas, y que han ocurrido 2 de ellas cerca de mi casa, he visto cómo muchas personas salen en paz, trabajan, cantan, gritan, hacen sus arengas, llevan sus pancartas, pero lo hacen en paz, tranquilamente pasan, denuncian, se paran en un lugar, se paran en el otro, pero hay en paz. Me parece eso muy bien. Todos tienen el derecho a la protesta, a manifestarse, a sus marchas, a los plantones. Pero también he visto algunos violentos que vienen en la parte de atrás y son personas que se dedican a tirar piedra, a quebrar vidrios, a saquear negocios, y eso sí está mal. Entonces, hay un grupo que lo está haciendo bien, pero hay otros que quieren simplemente se infiltran en el medio de ellos para crear violencia. Para algunos, estos que saquean, que tiran piedras, que quiebran vidrios, que dañan carros, y para ellos son unos héroes, ¿cierto? Y consideran que son unos héroes. Nosotros consideramos, no, señor. Ellos están manchando la marcha y están dañando lo que los otros quieren hacer. Así es que para mí eso es violencia. Y si quiebran los vidrios de un negocio y entran a un negocio, se roban la caja registradora, se roban los computadores, eso es robo. Así es que algunos podrán decir, no, esos son héroes. Héroes no son los ladrones, son unas personas que están dañando los bienes de otras personas. Y eso es pecado y nosotros tenemos que tenerlo claro. Pero todavía hay algunos adventistas que piensan que son unos héroes, que eso es lo que hay que hacer para que desestabilicen el gobierno y para que nos escuchen. No, eso violencia genera violencia. Y eso lo enseña la Biblia. Así es que nosotros debemos pensar y cuando lleguen las cosas decir, no, entraron a un negocio a saquear, se robaron una libra de arroz, una crema dental, se robaron el aceite, eso es robo. Y si hágalo quien lo haga, es robo. Así es que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, lo mismo sucede hoy en muchos otros aspectos. Y recuerden lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20, que hoy hay muchas personas que a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos tan confundidos y dentro de nuestra iglesia hay tanta confusión en ese aspecto que a veces no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo y no queremos opinar ni queremos dar nuestro concepto porque estamos confundidos. ¿Si será bueno? ¿Si será malo? Miren que de pronto es difícil ver en la televisión algo que valga la pena. A veces uno dice, bueno, vamos a ver algunos seriados como 911 sobre el asunto de las emergencias, cómo se atienden las emergencias. Pero dentro de los personajes que hay lesbianismo, hay homosexualismo. Vemos que hay tanto problema y hay drogadicción de los mismos protagonistas. Y uno ve tanta maldad y tanto pecado. No, pero es que esto no tiene nada que enseñar, no está aportando nada. Está simplemente enseñándoles a la gente que el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas tendencias sexuales son buenas, que la drogadicción es buena porque se practica y ellos lo hacen y viven tranquilos. Entonces, no hay dónde. A veces uno dice, bueno, vamos a ver programas como Grey's Anatomy o Médicos en Chicago o el Dr. House, pero esa gente es inmoral. Ahí se ve adulterio, se ve fornicación, se ve lesbianismo, se ve tanta cosa. Y uno dice, bueno, y eso es lo que le están vendiendo. En estos días, de pronto, mi mamá y mi hermana querían mirar algunos programas, pero decían, pero es que lo que uno mira es terrible. Pero bueno, ¿y por qué no miran algunos programas antiguos que veíamos, como la familia Ingalls? Y uno mira a esas familias que era una familia religiosa, una familia que educaba y preparaba a sus hijos en principios y en valores. Son películas que dejan muchas enseñanzas, tienen un fondo cristiano. Entonces uno mira muchas de esas cosas y dice, bueno, ¿qué diferencia hay de esa televisión que se veía en los años 70 a la televisión que se ve en los días de hoy?
Entonces, recordaba algunos programas de esa época y yo le decía a mi mamá y mi hermana, bueno, busquen algunos otros programas de esos, de esa época, que eran programas donde no había tanta inmoralidad, tanta maldad y tanto pecado. Así es que hoy nosotros vemos cómo se habla acerca de todos esos temas y se les trata de dar como un matiz bueno. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un periodo filosófico como es el humanismo. Y el humanismo es aquel que predica que cada persona es la que decide qué es bueno para su vida. Y lo que él decida que es bueno para su vida, eso es bueno. Eso es bueno. Que nadie puede juzgarlo a él por lo que hace, porque él fue el que decidió y él es su conciencia y él es el que decide. Por ejemplo, uno ve que ya se presenta el homosexualismo, el lesbianismo, cualquiera de todas esas cosas, y simplemente lo que se le dice, no, esa es su preferencia sexual. Cada uno tiene derecho a escoger, ¿cierto?, su sexualidad y manejar su sexualidad. No, la Biblia dice que eso es perversión y que es pecado. Así lo llama la Biblia, pecado. También vemos nosotros hoy el adulterio y la comunidad y la gente le dice, no, eso es amor libre, amor libre. Eh, y la Biblia lo llama que es que, que es adulterio. También muchos hablan, dicen que las mujeres tienen el derecho a escoger y de decidir sobre su embarazo. Así es que si ellas abortan, ese es su derecho que ellas tenían. Pero la Biblia dice que ellas no tienen el derecho de quitarle la vida a nadie. Así que el aborto en la Biblia es pecado. También algunos hablan acerca de la fornicación, el sexo entre jóvenes solteros, y se dice que no le dicen fornicación, sino dice que es que están teniendo su experiencia sexual y que eso es normal. Hay ahora jóvenes que se masturban y dicen, no, pues eso es algo natural. Es algo que ellos tienen que sacar como toda esa fuerza, esa energía, esas hormonas que tienen. Entonces ellos tienen que liberarse de todo eso y piensan, eso no tiene nada de malo. Así es que los que van y saquean y roban, dicen, no, eso es filantropía para que la gente pueda entrar y sacar los mercados y robarle a los ricos, porque ya nos han explotado durante mucho tiempo los ricos. Y eso es simplemente robo. Así es que hoy vemos el cristianismo liberal. Y si ustedes han visto, muchos pastores cristianos salen en la televisión y tienen sus iglesias grandes y llenas de gente porque son liberales. No denuncian el pecado ni hablan del pecado, sino solamente hablan del amor de Dios y la prosperidad que viene de parte de Dios, pero sin ningún compromiso y sin tener que permitirle al Espíritu Santo la transformación de sus vidas. No, así solamente, no, Dios es amor, Dios es chévere, Dios es bueno, Dios nos entiende, Dios comprende. Así es que no nos llevemos las cosas tan al extremo. Así es que la mayoría de cristianos hoy están confundidos y no quieren tomar y no toman ninguna posición. Ahora, y quienes tomamos alguna posición sobre alguna de esas temas o de esas cosas, nos dice que somos intolerantes. No, hay que tolerar. Y algunos piensan que dentro de nuestra iglesia hay que tolerar toda esa serie de pecados. No, nosotros debemos tener nuestra posición porque Dios odia el pecado. Dios no ama el pecado ni quiere nada con eso. Ahora, donde tuvimos nuestra lectura bíblica en Segunda de Pedro, encontramos algunas cosas que son interesantes. Algunos de pronto dirán, muy terrible, lo que se lee ahí, sí, es terrible, pero es una realidad. Y dice, por ejemplo, ya leímos el 4, dice que a los propios ángeles no perdonó. Pero miren el versículo 5, pero tampoco perdonó al mundo antidiluviano, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego vino el diluvio sobre el mundo impío. ¿Qué pasó con los impíos? Fueron destruidos. Dios no está de acuerdo con el pecado, con la maldad, con la perversidad. Nada de eso Dios está de acuerdo. ¿Qué hace Dios? Lo destruye. Entonces, eso ocurrió con el mundo antiguo, antidiluviano, por la maldad. ¿Recuerdan el versículo? Y vio Dios que la maldad de ellos era ¿qué? Grande, ¿cierto? Mucha en gran manera. Y dice,
Y le pesó, le dolió en el corazón a Dios haber creado al hombre y al verlo en lo que se había convertido. Así que ese dolor de Dios, si yo quería un ser bueno, un ser como yo, como perfecto, un ser humano con tantas capacidades y verlo en lo que se ha convertido en una piltragua, en una perversidad lleno de maldad. Dijo Dios, no, ya no más. Yo me arrepiento de haberlo hecho y lo voy a destruir. ¿Y qué hizo Dios? Lo destruyó. Guardó y preservó un grupito de personas que no eran sin pecado, y todos sabemos que no eran sin pecado, pero era un grupo que estaba cerca de Dios, quería aprender, quería conocer y eran temerosos de Dios y Dios los salvó. Pero luego dice en el versículo siguiente, y Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo ¿qué? En cenizas, para que fueran de qué? De escarmiento a las futuras generaciones. Entonces, mírense lo que dice, y Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dios las destruyó por la perversidad y la maldad que había en esas ciudades. Algunos podrían pensar, pero Dios, ¿cómo hace eso? Sí, Dios es el dueño de la vida y el único que puede quitarla. Y ante la perversidad, ¿y por qué no dejó que cada uno decidiera? Sí, cada uno decidió, claro. Cada uno decidió vivir en su maldad y su pecado y no aceptar los llamados que Dios les hizo al arrepentimiento. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Y sin embargo, la gente que no hizo caso. No, Abraham vivía cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dentro de la ciudad estaba Lot, que conocían a Dios. Ellos habían visto cómo Abraham recibía bendiciones de Dios y cómo su vida era un testimonio, y no escucharon el testimonio de Abraham. Entonces Dios destruyó esas dos ciudades perversas e impías. Así es que Dios tomará la decisión. Así que, como decía el himno, estamos siendo juzgados. Y cuando Él venga, ya no hay oportunidad para nadie. Los pecados y el pecado de nuestra vida, si no ha sido confesado, no hemos aceptado a Jesús, tendremos que cargar con las consecuencias de nuestros actos. No es porque Dios sea malo, no. Dios no es malo. Es malo el médico, porque cuando una persona tiene una gangrena en una pierna, el médico le corta, le amputa la pierna para que la persona viva, el resto viva. No, el médico no es malo. Es malo el médico cuando extirpa un pulmón que tiene cáncer antes de que se rieguen los otros órganos y en el otro pulmón. No, no es malo. Había que extirparlo. Dios, en ciertos momentos en la historia de la humanidad, tuvo que actuar de esa manera para extirpar el mal, porque Dios no está de acuerdo con el mal. Dios quiere extirpar el mal. Dios quiere acabar con él. Y ahora, ¿por qué Dios odia el pecado? ¿Por qué no está de acuerdo con él? Hay varias razones. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, Jeremías 2:13, muy interesante, un versículo muy bonito, y dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y fueron y cavaron para sí cisternas rotas que no podían contener agua. Me dejan a mí, que soy fuente de agua viva, y se van tras las cisternas rotas y van a buscar agua en cisternas rotas. Así es que yo dice, pero me dejan a mí, yo soy la fuente. Así es que Dios odia el pecado porque lo abandonan a Él. Él es la fuente de la bondad, Él es la fuente del amor. Por eso cuando Moisés vio parte de Dios, dijo, lo que él le llamó más la atención no fue el poder ni la gloria de Dios, sino su carácter. Y por eso, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Eso fue lo que él vio y eso es lo que hay que resaltar. Así que cuando eso que Dios quería, que el hombre fuera un reflejo de él, que fuera bondad, amor, mansedumbre, clemencia, bondad, ven unos seres que él creó violencia, inmoralidad, perversidad, impiedad. Dios dice, pero mire lo que se ha convertido este que yo he creado. Y lo llama y le dice, venga, mí, arrepiéntase, por favor, yo lo amo, estoy dispuesto a ayudarle, lo voy a sacar de ahí. Pero sálvense, no, Señor, no quiero salir, aquí estoy bien, me siento bien. Mi conciencia está bien y me dice que mi conciencia, que lo que estoy haciendo no es malo. Y yo no considero que lo que esté haciendo es malo, así que no me voy a arrepentir ni voy a cambiar. Eso es el ser humano. Y dije, bueno, esa es tu decisión. Cuando quieras venir, aquí estoy. Pero va a llegar un momento en el cual
Dios dirá, bueno, ya te di la oportunidad y ya Cristo vendrá por segunda vez y ya no tendrá misericordia de la inmoralidad, de la impiedad, del pecado, ni sus practicantes. Todo será destruido. Ahora, también, ¿por qué? Porque resulta que el pecado, Dios odia el pecado porque se opone a su naturaleza. Recordemos que Dios es amor, benignidad, clemencia, bondad, paz. Todo eso es Dios. Mientras que es la naturaleza del pecado, contraria a la de Dios. Maldad, perversidad, pecado, todo eso. Ahora, ¿por qué Dios odia el pecado? Dios odia el pecado porque se originó en un ángel que se llamaba Luzbel, y él contaminó y contagió, y cada día ha inventado más atrocidades, más perversidad y más inmoralidad, que ha llevado al hombre a la ruina y a la propia autodestrucción. Así que como la fuente de él es Satanás, Dios odia el pecado. Recordemos cómo Jesús lo mencionó en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque porque es homicida y padre de mentiras. Así es, entonces como él ve reflejada esa naturaleza de Satanás, ese carácter de Satanás en los seres humanos, Dios odia el pecado. Muy bien, ¿por qué más odia Dios el pecado? Por lo que hacen los hombres. Como personas que Dios esperaba que fueran una luz para nuestro planeta, se vuelven unos inmorales y unos corrompidos. No sé si han visto algunas historias de algunos de aquellos personajes o artistas que en ciertos momentos llegaron a ser un ejemplo para muchas personas y un ejemplo para para la humanidad. Hoy son personas que están sumidas en la drogadicción, en la perversidad, en la maldad y el pecado. Y se miran y están completamente desfigurados, vueltos a la imagen de Satanás. Eso uno dice, Dios, pues ¿cómo yo puedo no odiar el pecado sabiendo lo que está haciendo en los seres humanos? Mira cómo los seres humanos, por el egoísmo y la avaricia de muchos están sufriendo de hambre, de enfermedades, muchos están viviendo en medio de las injusticias por lo que hace el pecado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios odia al ver cómo aquellos seres a los cuales se les confió los recursos no son capaces de compartir sus recursos ni ayudar a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Así que Dios odia el pecado por lo que el pecado hace en los seres humanos. También en Isaías capítulo 1, versículo 6 nos habla acerca de que el pecado hace que heridas en nosotros. En el Salmo 38:1 dice que el pecado es una carga insoportable. Y Jesús les dijo, ¿recuerdan lo que Jesús nos dijo? Venid a mí, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo les haré descansar. Quitaré esa carga de pecado y de maldad y los haré livianos, los haré. Ahora, ¿qué más? En Tito capítulo 1, versículo 15 dice que el pecado corrompe. Así es, corrompe al ser humano, lo destruye. También en Isaías capítulo 1, versículo 16 dice que el pecado mancha las vidas y el carácter de las personas. También menciona primera de Juan capítulo 1, versículo 6, que el pecado hunde a los seres humanos en la oscuridad, no ven luz, los vuelve pesimistas, los vuelve negativos, eso es lo que hace. También menciona en Romanos capítulo 1, versículo 28, que lo que hace el pecado es depravar al ser humano, deprava y degenera a los seres humanos, y él coloca ahí muchos ejemplos y desarrolla cómo el ser humano por el pecado se ha depravado y se ha degenerado, se ha pervertido el ser humano. Y también el apóstol Pedro, en la misma epístola que estábamos leyendo, segunda de Pedro, en el mismo capítulo 2, casi al finalizar, en el versículo 19, menciona el apóstol Pablo que cualquiera que sirve a otro se vuelve esclavo del otro. Y menciona que lo mismo pasa, que con las personas que sirven al pecado se vuelven esclavas del pecado. Y así es, el pecado esclaviza. El bien no solamente esclaviza, sino que después el pecado, ¿cierto?, destruye a quien esclaviza. Y así es, y algunos dirán, ¿qué podemos hacer
Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para librarnos. Ahora, ¿cuál es el efecto de nosotros estar en el mundo hoy y en medio del mundo y ver todas esas perversiones que hay en el mundo y toda la maldad? Uno de los problemas es que nos volvemos insensibles al pecado. Viendo tanta maldad, pues ya eso no nos horroriza. Así que viendo el homosexualismo, ya lo vemos, nos parece que es normal y no nos escandaliza. Lo mismo, ya nada nos extraña, ya vemos todo y nos parece todo como tan normal, así es que nos vamos insensibilizando espiritualmente y estamos perdiendo como esa capacidad de asombro ante la perversidad, la maldad y el pecado. Así que el pecado no nos causa repulsión, vemos y cómo se desarrolla a nuestro alrededor y ya no causa en nosotros repulsión, ya no nos produce desagrado el pecado. Así, ¿y por qué sucede eso? Hace muchos años, yo creo que hace que como 27 o 28 años, fui pastor de la Iglesia Central de Medellín. En esa época, los buses de Medellín, muchos de los buses de todo lo que era el oriente, centro oriente, el municipio los mandó a pasar todos por el Palo para descongestionar otras partes del centro. Así que la cantidad de buses, de carros, de camiones que pasaban por la carrera del Palo al frente de la iglesia central era impresionante y el bus y la bulla era impresionante. Así que cuando ya ustedes, los que conocen, saben que ahí, todo el frente de la calle, una ventana grande y está la oficina pastoral y tiene una puerta. Así que cuando yo llegué, me parecía terrible el ruido y la bulla que había allí. Y cuando alguien llegaba a hablar conmigo, yo tenía como que gritar porque tenía que competir con el ruido de la calle. Pero fueron pasando, estuve ahí 3 años y medio. Y a los 3 años, ¿ustedes creen que yo escuchaba el ruido? Ya no escuchaba. Dejaron de pasar los buses y los carros no estaban pasando. Pero ya mi cerebro se acostumbró al ruido de tal manera que lo aisló. Y ya yo no lo escuchaba. Alguien entraba y yo hablaba con naturalidad y con tranquilidad, aunque pasaran buses y que pitaran, porque ya mi cerebro había aislado el ruido, se había acostumbrado. Lo mismo sucede hoy. Estamos viviendo con la maldad y en medio del pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? Nos vamos insensibilizando y ya no vemos la perversidad del pecado. Ahora, también voy a colocarles otro ejemplo. No sé si han escuchado que los médicos hablan mucho de que no abusemos de los antibióticos, porque resulta que cuando nosotros tomamos mucho antibiótico, entonces las bacterias y los virus se van haciendo resistentes a ese antibiótico. De tal manera que cuando nos enfermemos, ese antibiótico ya no va a hacer ningún efecto, porque ya el virus o la bacteria se hizo entonces resistente a ese antibiótico. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nos estamos acostumbrando, estamos viviendo y estamos viendo tanto el mal que nos vamos entonces siendo resistentes y ya no nos parece y perdemos la capacidad de asombro ante la maldad que hay en el mundo. Lo mismo, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto, con tantos años que llevo, el desarrollo de los insecticidas contra las plagas. Entonces yo me acuerdo que cuando era niño, habían algunos insecticidas contra las cucarachas, contra los ratones, habían algunos insecticidas contra las hormigas y tanto animalito que había en la casa. Y luego vimos que le poníamos ese veneno y ya no pasaba nada, ya no hacía el mismo efecto. Pasaba la cucaracha y le echábamos de pronto el insecticida, la cucaracha seguía campante y no pasaba nada. Así que tuvieron que desarrollar insecticidas cada vez diferentes y que afectaran diferentes órganos del insecto con el propósito porque ya había adquirido resistencia a ese químico que le estaban haciendo. Lo mismo, Satanás nos está bombardeando continuamente, de tal manera que nos vamos volviendo insensibles a la maldad y al pecado que existen hoy. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos nosotros avivar nuestra conciencia para que pueda rechazar la maldad y el pecado que hay actualmente? Hay solamente varias maneras de hacerlo. La primera de ellos es a través
de las Sagradas Escrituras. En Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7, nosotros conocemos ese versículo que es interesante, y dice allí: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que tener? Comunión con la luz. ¿Qué significa? ¿Dónde está la luz? La luz está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y por eso Jesús dijo: escudriñe las Escrituras. Y Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿quién es la que alimenta nuestra conciencia para que ella nos diga qué es bueno y qué es malo, y para que tengamos una posición? El estudio de la Biblia. Ahí es la fuente de la verdad. Si usted va y le dice a la gente de fuera, de la calle, a los filósofos, a los profesores universitarios, que la fuente de la verdad es la Biblia y que el comportamiento humano se debe juzgar de acuerdo a la Biblia, que le van a decir, se van a reír, oigan, ¿no? La Biblia es un libro anticuado, pasado de moda. Por eso es que los seres humanos hoy viven sin Dios y sin ley, porque no tienen una guía. Nuestra guía es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlas. Eso digo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces debemos estudiar la Biblia para tener el concepto claro sobre lo que Dios pide y lo que Dios dice que es verdad y qué es lo que es correcto. Otra de las cosas que tenemos que hacer es orar. Orar, estamos en contacto con Él y a través de Él nuestro espíritu se vivifica. Algo más que tenemos que hacer, y todos lo conocemos bien, es recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y vivifica. Él es el que nos transforma, nos cambia. Esa conciencia que está dentro de nosotros, Él es el que la aviva, de tal manera que podamos tener un concepto claro entre lo bueno y lo malo. Si no leemos la Biblia, si no oramos, y si no somos bautizados diariamente por el Espíritu Santo, estamos confundidos y no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Pero si eso lo hacemos, Él avivará. Jesús lo dijo en San Juan, capítulo 16, acerca del Espíritu Santo, y dice: pero cuando Él viniere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dijo Jesús, hablando sobre el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo sería quien lo haría. Romanos capítulo 8, que para mí es interesantísimo ese capítulo, habla acerca de la necesidad de los seres humanos si queremos ser reavivados espiritualmente. Y escuchen lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, conforme al mundo, conforme a su genética, conforme a sus hábitos, conforme a sus tendencias, propensiones, inclinaciones. Los que no viven de acuerdo a eso, sino que viven conforme ¿qué? Al Espíritu. Y entonces el apóstol Pablo, es interesante lo que él menciona allí: ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que habita en nosotros y él nos da un concepto claro sobre lo que es bueno y lo que no es, y lo que es malo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, estamos confundidos. Por eso el Espíritu Santo es básico y nosotros debemos ser bautizados todos los días para que Él es el que nos guíe a la verdad, como dijo Jesús. Ahora, debemos nosotros pensar de esa manera para que seamos entonces nosotros una guía para el mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que Dios nos ha llamado para que en medio de tanta oscuridad que hay en este planeta, nosotros seamos luz. Pero si los que es luz están confundidos, no saben cuál es el camino, entonces están mal. La humanidad no tiene quien los guíe, quien los oriente. Pues no tenemos la capacidad de decirles a ellos: no, eso es incorrecto, ese no es el camino, y dejar por sentado que ese no es el camino. Y no somos capaces de hablar claro porque no queremos ganarnos la enemistad de las personas. No queremos que nos llamen fanáticos y que nos llamen intolerantes, que entonces más bien no decimos nada. Y nos vamos acomodando al mundo. Y eso va trayendo efectos sobre nosotros, pues vamos perdiendo la susceptibilidad y la sensibilidad a la maldad y al pecado.
Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer hoy? Nosotros debemos también odiar el pecado por lo que hacen los seres humanos. Y debemos trabajar y luchar para rescatar a aquellos que están en medio de las tinieblas y de la oscuridad, que viven en medio de la maldad y de la perversidad, para traerlos a los pies de Jesús, para que Jesús perdone sus pecados y oriente y guíe ahora sus pasos por un nuevo camino hacia el reino de los cielos. Ahora, también, ¿qué debemos hacer hoy? Debemos tener claros los conceptos entre el bien y el mal, de lo que dice la palabra de Dios. No nuestro concepto, sino un escrito está. Así dice la Biblia, lo tenemos que tener claro y debemos expresarlo con respeto y con bondad, pero hay que expresarlo también. Y no debemos nosotros pensar que es mejor callarnos y para no ganarnos problemas o dificultades. No. Debemos nosotros aprender que tenemos que decir las cosas. Ahora, fíjense que a veces hay ciertas confusiones en nosotros. Una de las confusiones que hay es acerca de lo que es correcto y de lo que es verdad. A ver, en las matemáticas hay ciertos problemas. Por ejemplo, yo les dije al principio, yo estudié en la Universidad de Antioquia del año 1975 al año 1979. Entonces alguno dirá, no sé, 4 años, porque hacen la resta, 1979 menos 75, 4. Pero resulta que no son 4. Entonces, es correcto, pues, aparentemente el 4, pero no es verdad, es 5. Porque ahí tenemos que entrar con las manos, 75, 76, 77, 78, 79, 5 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunos aparentemente nos podemos dejar engañar. Ahora, también hay algo que a veces sucede y es que nosotros no entendemos y a veces nos confundimos. Un día, un vendedor ambulante llegó a una casa donde estaba una señorita. Así es que él le pidió que si le permitía entrar para enseñarle una aspiradora nueva que estaba vendiendo. Así que la mujer lo permitió entrar y cuando entró a la casa abusó de aquella muchacha. Así que la familia pues se sintió mal y ¿cómo así? Violaron a esta muchacha. Llamaron entonces al líder espiritual, hay que poner la denuncia, hay que hacerlo meter a la cárcel por violación. Cuando llamaron al líder espiritual de su iglesia, él les dijo, ustedes están, ¿cierto? Están tan confundidos con lo que es correcto que no saben qué es verdad, qué es lo bueno. Entonces, la familia dijo, ¿cómo así? Sí, ustedes saben que durante muchos años hemos estado trabajando con su hija, porque su hija, ¿cierto? Es muy tímida y tiene sentimientos de inferioridad. Ahora que él la violó, ahora es diferente, ahora es extrovertida, alegre, ahora, entonces, fíjense, le dijo él, eso fue bueno, porque ella pudo abandonar su estado de ánimo, su sentimiento de inferioridad, y ahora es otra, ya dejó lo que es la timidez. Entonces él le dijo, están tan llenos de lo correcto que no saben qué es bueno. Y eso es lo que pasa actualmente. A veces la gente dice, no, pero es que esto es bueno, porque mire los efectos, mire lo que hace, pero no es correcto a la luz de las Sagradas Escrituras. No nos dejemos confundir por la filosofía del mundo ni por la filosofía de Satanás. Como cristianos tenemos que tener los conceptos claros de lo que dice la palabra de Dios y presentar escrito está. Y la Biblia dice que eso no es correcto. Muy bien, entonces hoy tenemos que alimentar nuestra conciencia con el estudio de la palabra de Dios, que es la fuente de la verdad, es la luz que nos ilumina en medio de un mundo tan oscuro como esta, es la que guía nuestros pasos y nuestro camino. En segundo lugar, orar para colocar todas nuestras cuitas y para colocar delante de Dios de pronto todas nuestras dudas para que no las aclare. Y tercero, debemos ser bautizados todos los días con el Espíritu Santo para que Él avive nuestra conciencia, para que de esta manera podamos tenerlo. Es lo que menciona en el consejo a la iglesia de la Odisea. Y
unge tus ojos con colirio para que vea. Ese colirio es el Espíritu Santo, que abre nuestra visión para que podamos entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pidámosle a Dios valor, pero también seamos honestos y expresemos los conceptos claros que hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras y no nos conformemos a este mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Y que cuando tengamos que dar claridad sobre un tema lo podamos hacer a la luz de la Biblia y con los conceptos correctos que menciona la Biblia. Bueno, yo le oro al Señor para que la iglesia de Cristo Rey pueda ser una iglesia que tenga su conciencia avivada y que podamos distinguir y sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, yo quiero orar para que terminemos. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te doy por tu iglesia de Cristo Rey. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú odias el pecado por lo que está haciendo y por lo que hacen en los seres humanos. Cómo los ha vuelto, Señor, corrompidos, pervertidos. Y cómo, Señor, cada día la maldad crece. Pero aquí con nosotros. Permite pues que podamos cada día estar contigo, recibir tu poder, porque lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por la invitación y espero que el tema les sirva de reflexión en este día. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Vamos a terminar con el himno 315. El juicio empezó. El juicio empezó, los libros se abrieron, como estaremos ante Dios. Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. Como estaremos ante el juez, como estaremos ante el juez, faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictará. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo
Amén. Amén. Le damos las gracias al pastor Rodrigo por este tema tan maravilloso. Gracias a los hermanos que se conectaron, a las personas que estuvieron allí viendo nuestra transmisión. Les deseamos un feliz sábado y les recordamos que a las 4:30 tenemos el programa de Sociedad de Jóvenes que han estado tocando temas muy interesantes. Hoy tenemos suplementación con colágeno. Esta es la respuesta, la respuesta que se dará en esta tarde en la Sociedad de Jóvenes. Que el Señor les bendiga. Terminamos con este versículo de número 6:24 que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga y feliz resto de santo sábado. Feliz Amén. Santo Sábado. Dios les bendiga.